en la ley de presupuesto no dar un peso más de los 8.000 millones que ya se le dieron a UPM, en todo tipo de infraestructura que no es para el pueblo uruguayo, que es para esa corporación foránea. Voy a presentar un proyecto de ley que es absolutamente necesario y obvio, que es un bochorno, que es un atentado, una irrespetuosidad al pueblo uruguayo por parte de la partidocracia, que recibió el apoyo del 97.3%, que es la prohibición de los contratos secretos. Y dije, y el que no esté de acuerdo con que Nicole sea mi suplente, que no me vote. Es decir, todo aquel que hoy se queja, como he tenido algunos tuits, que yo considero que son topos, tuvo la oportunidad de no votar. Y capaz que por ahí se perdieron algunos votos, pero te puedo garantizar que la figura de Nicole, cómo se la jugó en la pandemia, dándonos el respaldo científico, trajo muchos más que los que se pudieron haber fugado. Que el conductor, que en un 99% es dable pensar que está vacunado porque trabaja en CUTSA, y la política de CUTSA fue prácticamente la vacunación obligatoria, que se haya debido entonces a una reacción propia de los efectos adversos confesados por Pfizer. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vértice. Y hoy estamos nada menos que con un diputado recién electo y que sorprendió a más de uno. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien. Bueno, contame cómo fue ese día. Ese día que te fuiste enterando de a poco de la votación. Fue un día extenuante, en tanto y en cuanto fuimos delegado general en la zona de Belvedere, La Teja, El Cerro, Casabó, Santa Catalina, Tompkinson, Civil. Estuvimos recorriendo todos esos circuitos junto con Danilo Silva y Sebastián Sosa. Luego almorzamos en Boulevard y San Martín y continuamos la labor de delegados por la zona de Reducto. Y una vez que estuvimos, fui a descansar un rato a mi casa, nos preparamos para ir a votar a las 6 de la tarde al Santa Rita. Voté en el Santa Rita, tuve una alocución allí, fui con una remera muy especial, una remera que me regalaron una persona paradójica el regalo, porque fue el regalo de un cabildante autoridad en su momento del INAU, que es una agenda alusiva a la agenda, es una remera alusiva a la Agenda 2030. Y luego de la votación sí, nos fuimos para la sede a esperar el boca de urna. Allí en el boca de urna había sensaciones ambivalentes. Se tenía la expectativa del Senado, pero los primeros números como que nos dejaban fuera, siempre con la expectativa de que crecieran. No crecieron, pero terminamos en una situación que tal vez no haya sido del todo tan negativa frente a no llegar al Senado, que es en diputados, pero con 2 bancas. Eso nos deja en una posición bastante estratégica para cosas menores. Yo lo decía ahora recién en un Dertaque Media con Richie. Los grandes temas nacionales vienen impuestos por las agencias calificadoras de riesgo, fundamentalmente, que son los perros guardianes de los acreedores. Un país que nació endeudado. Antes de nacer ya le debíamos a la banca Rothschild por intermedio de la banca Baring Brothers. Consecuentemente, en esos grandes temas estructurales, macropolíticos, macroeconómicos, van a hacer lo que han hecho hasta el momento: actuar en forma simbiótica, combinada. Y para la politiquería, para los elementos accesorios que ahí ensayan la teatralización,
bueno, ahí sí vamos a tener un rol dirimente. Esa va a ser la realidad. No obstante ello, ¿podremos lograr cosas? Yo pienso que sí. ¿Grandes cosas? No. ¿Cambios revolucionarios como los que precisa este país? Por supuesto que no. 2 diputados no pueden hacer cambios revolucionarios dentro del sistema sistémico, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el panorama y así viví el día. ¿Y a qué debes el éxito? ¿A que la gente está descreída de la política? No, la gente no está descreída de la política, no, todo lo contrario. Fue un gran éxito de la coalición multicolor y del Frente Amplio. Fue un gran éxito de la partidocracia. Fue un gran éxito del status quo. Los partidos políticos tuvieron un apoyo, votó un porcentaje muy alto del electorado y multicolores y frente amplistas cosecharon 97.3% del electorado. Nosotros tan solo cosechamos el 2,69%. No podemos hablar de que el uruguayo esté reaccionando. Tendríamos que saber los votos en blanco y anulados. No sé si tenés el dato allí. Y no llega a un 6, pero está en 5 y algo. 5 y algo. 5 y algo. Vos fíjate que si incluimos el voto de identidad soberana como un voto castigo al sistema, estamos en un 7%. De cada 100 personas, 93 apoyan este sistema partidocrático que tiene el Uruguay en esta situación. Después de haber pasado por temas altamente traumáticos, como fue el caso de la pandemia. Bueno, estás en una situación que Mieres hubiera deseado toda la vida, ¿no? Tenés 2 diputados, cuando en la Cámara de Diputados ninguno tiene mayoría y un poco vos sos, si quisieras, el que podés dar mayoría. Contame un poco qué pensás hacer con esta mayoría, qué podrías dar. En realidad, para los temas macro, vamos a tener 97 diputados votando juntos y 2 votando en contra. Para las peleitas politiqueras, allí sí puede darse la diferencia. Sin embargo, hay una ley importante que es la ley de presupuesto. Y esa ley sí puede significar un punto estratégico a explotar por parte de Identidad Soberana, buscando, por supuesto, plasmar en realidad los elementos ideológicos políticos de Identidad Soberana, que es favorecer a los más humildes, a los más necesitados, y actuar fundamentalmente contra la corrupción y contra el modelo que favorece a la cleptocorporatocracia, ¿verdad? Vos dijiste en una entrevista que para que esto mejore, la gente tiene que estar dispuesta a sacrificarse. Algo parecido dijo Milei en Argentina. ¿Vos estás de acuerdo con esta idea de Milei o vas para otro lado? Estamos totalmente en desacuerdo. Milei es un individuo que gobierna para el gran capital financiero internacional, se rodeó de toda la casta de empresarios, ahora los introdujo en la política, es un peligro para Argentina. No tengo absolutamente nada que ver. Lo que sí, voy a procurar, por supuesto, legislar en favor de los más desprotegidos. Se ha legislado para los privilegiados, ¿verdad? Todo un país ha pagado con mucho sacrificio y esfuerzo una política en beneficio de las grandes corporaciones extranjeras. Te voy a leer algo que escribió Bonica. Quiero tu comentario. Uh-huh. A él parece que le preguntaban seguidamente por qué él y Salle no estaban juntos. Y él puso algo así. Yo pienso y me juego la vida por la gente que está viviendo como la mierda. No pienso en mí ni en mis hijos para ganar plata con la política. El día que Gustavo me dijo, hace 5 años, que la plata de los votos van para mi bolsillo, tocando el bolsillo de su pantalón, fue ese momento que resolví no juntarme con él. ¿Querés contar un poco esa anécdota? Sí, Bonica trató a último momento de realizar una intimidación interesada por el dinero para sumarse al PBA. Fue una estrategia de último momento, de muy mal gusto.
Y entonces yo lo que le expresé fue lo que dice la ley. Lo que pasa es que él no es un hombre de derecho, no sabe lo que dice la ley de los partidos políticos. La ley de los partidos políticos le da el dinero de los votos al candidato a la presidencia en un porcentaje, al candidato a la senaturía otro y al candidato a diputado otro. Como yo en el PBA resumía las 3 categorías, la ley ponía en mi bolsillo, como lo pone ahora, ese dinero. Lo cual no quiere decir que una vez que esté en mi bolsillo, no vaya en distintos porcentajes al partido. El tiempo y los hechos me dieron la razón. Yo cumplí con los compromisos acordados con el PBA, incluso con un castramóvil, que a eso estaba comprometido, y me guardé el dinero de los votos para desarrollar una campaña política con un nuevo partido. Y hoy el tiempo y los hechos le demuestran a Bonica que yo soy un gran estratega y que él no tiene estrategia ninguna. Le demuestran también que él está mintiendo, que el dinero de los votos no se utilizó en beneficio personal, se utilizó en beneficio de la patria. Porque hoy está Identidad Soberana y ya está en los medios de comunicación, llevando un discurso que salva vidas, un discurso que se la juega, un discurso que está censurado por la élite, que Bonica nunca lo llevó, al contrario, Bonica colaboró con las inoculaciones. Bonica se puso del lado del poder, se puso del lado de los poderosos, se puso contra la salud del pueblo uruguayo. ¿Te das cuenta? Bonica ni siquiera hizo una convención y no la hizo por razones económicas, porque no quería gastar en una convención. Bonica sí es un hombre que se maneja con un criterio estrictamente mercantil en beneficio de su persona. Y cuando vienen las de quemar, no se la juega. Porque cuando vino la pandemia, Bonica estuvo del lado del poder. Estuvo del lado de los que llevaban a la muerte al Uruguay, a los uruguayos. En cambio, nosotros estuvimos con la acción de amparo, que él no la apoyó para absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Bonica en este momento, ¿sabes por qué habla? Hablan por rencor y por envidia. Y cuando un individuo habla por envidia, normalmente miente e injuria. Bueno, ahora sí. Hablando de lo que te da el Estado, más o menos serían unos $800.000, más o menos 300.000 pesos por mes ganaría un diputado, aproximadamente 200 y pico. ¿Con esa plata qué pensás hacer? Bien, esa plata una parte va para el partido, propiamente dicho, para que lo administren las autoridades del partido. Una parte, las partidas para secretaría van todas para las secretarías, que van a haber muchas, porque las precisamos. Y una parte de nuestro sueldo también va para el partido. Nosotros quedamos con un sueldo, tanto mi hija como yo. A Manini y a Vega lo castigó la gente, dándole muchísimo menos votos que lo que le había dado antes, porque se sintieron traicionados con lo que hicieron. ¿Vos qué pensás que tu votante quiere que vos hagas en el Parlamento? Que llevemos adelante los proyectos de ley que plasmarían objetivamente en realidad lo que es la plataforma político-ideológica de Identidad Soberana. Naturalmente tienen que comprender que somos 2 contra 97. Hablando de 2, tu hija Nicole entró, pero entró de una forma que algunos consideran rara, porque en realidad ella estaba como suplente y renunció la titular, que se llama Alejandra Carro. No, eso es falso. ¿No estaba Alejandra Carro de titular? No, eso es un disparate. A ver, contame un poco. Eso es un disparate. El tema es así. Por supuesto, este partido se construye en base a la figura referencial de quien hace 20 años que viene luchando contra el poder, denunciando a los de arriba, no a los de abajo. Yo soy candidato a diputado y a senador en los 19 departamentos. Y en los 19 departamentos necesito que, en caso de que me pase algo, me supla una persona de mi total confianza. Entre otras cosas, por los compromisos económicos asumidos. Pero además necesito una persona leal, 100%, por las características que tiene el partido, por las experiencias que uno tiene, por los pases, por la llevada de bancas que se realizan. No hay persona en el mundo en quien confíe más que en mi hija. Es por una razón de confianza. Yo salgo diputado en 2 departamentos,
en Montevideo y en Canelones. Tengo que optar por una de las bancas. Opto por la banca de Canelones. ¿Por qué? Porque la persona que sigue como suplente del titular de Montevideo tiene mayor formación que la suplente por Canelones. ¿Ah? Entonces, para que entrara Alejandra Carro era la segunda titular en Montevideo. Tenía que votar Montevideo de manera tal de pagar, como se dice normalmente, 2 diputados. No votó, no pagó 2 diputados. Pagó un diputado en Montevideo y otro diputado en Canelones. Por lo tanto, no hubo ninguna jugada. Alejandra Carro quedó fuera de la banca sencillamente porque Montevideo no votó lo que se esperaba que votara. Hablando de Nicole, ella hace poco se pronunció de... Perdón. Sí. No hay nepotismo. Nicole fue en la lista y en la hoja de votación y 65.796 uruguayos la votaron. Y antes de la elección, yo tuve un programa en Undertake Media donde aclaré esta situación, tal cual te la estoy expresando, menos lo de los votos de Montevideo, porque no se había votado, y dije, y el que no esté de acuerdo con que Nicole sea mi suplente, que no me vote. Es decir, todo aquel que hoy se queja, como he tenido algunos tuits, que yo considero que son topos, tuvo la oportunidad de no votar. Y capaz que por ahí se perdieron algunos votos, pero te puedo garantizar que la figura de Nicole, cómo se la jugó en la pandemia, dándonos el respaldo científico, trajo muchos más que los que se pudieron haber fugado. Te estaba diciendo que, hablando un poco de Nicole, ella planteó la posibilidad de que el conductor del ómnibus de CUTSA le hubiera pasado esto que supuestamente le pasó por un tema de la vacuna. Pero no hay nada que lo demuestre. ¿A vos no te parece que eso es como medio arriesgado, como generar pánico un poco al santo botón? Bien, ella lo que planteó es que en un contexto general, a nivel planetario, y luego de las confesiones, a ver si me entiende, luego de las confesiones de Pfizer con respecto a los efectos de las inoculaciones a nivel neurológico, puede manejarse como hipótesis de trabajo que el conductor, que en un 99% es dable pensar que está vacunado porque trabaja en CUTSA, y la política de CUTSA fue prácticamente la vacunación obligatoria, que se haya debido entonces a una reacción propia de los efectos adversos confesados por Pfizer a través de la liberación de 450.000 folios en una terminología muy técnica y científica que requirió un equipo multidisciplinario que juntaron Steve Bannon, republicano, con la feminista Wolf, que dio lugar al libro Pfizer Paper, donde están las confesiones de los efectos adversos. La sentencia del juez Mark Pittman, que liberó esos documentos, fue el resultado de una contienda por la cual la FDA, totalmente siguiendo los lineamientos de Pfizer, quería que esos 450.000 folios permanecieran ocultos al pueblo, al mundo, a la humanidad durante 75 años. Nuestros periodistas, lamentablemente, por diferentes motivos, algunos interesados de carácter económicos, otros por meros lisonjeros y otros simplemente por malos profesionales ignorantes, no han accedido a ese libro, no han accedido a una cantidad de documentación que prueba que efectivamente una de las hipótesis que debe barajarse es la de los efectos adversos a nivel neurológico. Hubo otro desvanecimiento, No se sabe que haya sido este caso por eso. No está claro. Es una hipótesis que además la Fiscalía no baraja, no la toca, porque está prohibido. Por algo se prohibieron las autopsias. ¿Vos decís que se prohibieron las autopsias por el tema de la vacuna? No, yo no digo. Es un hecho. Durante el COVID se prohibieron las autopsias. Ganó Donald Trump en Estados Unidos.
¿qué fuerza pensás que puede tener en el Uruguay el triunfo de Donald Trump? En Estados Unidos hay como a nivel mundial, hay una cleptocorporatocracia. Ya se expidió Larry Fink, el administrador el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más importante. Dijo que ganar a Kamala Harris o ganar a Trump no le preocupaba para nada a BlackRock. Es decir, que con diferencias cosméticas, teatrales, ambos responden a la cleptocorporatocracia, que allá le llaman Estado profundo. ¿Y se acaba la guerra en Ucrania, por ejemplo? ¿Le saca el respaldo Donald Trump? La guerra en Ucrania ya está prácticamente terminada. Zelensky perdió y por lo tanto lo que va a hacer es lo que los hechos lo determinan hacer. Sin embargo, no repara la gente que le dio respaldo total a la política de Israel en Gaza. ¿Por qué? Porque es un sionista. Porque es un imperialista. Esa guerra sigue. Esa guerra sigue, se profundiza y tendrá mayor apoyo. En 2019 te encadenaste reclamando por UPM2. La pregunta es, ahora entraste al Parlamento, imagino que no te vayas a encadenar en la silla, pero ¿qué propuestas podés tener del tema ecológico o del tema de grandes empresas? Bien, en la ley de presupuesto no dar un peso más de los 8.000 millones que ya se le dieron a UPM, en todo tipo de infraestructura que no es para el pueblo uruguayo, que es para esa corporación foránea. Voy a presentar un proyecto de ley que es absolutamente necesario y obvio, que es un bochorno, que es un atentado, una irrespetuosidad al pueblo uruguayo por parte de la partidocracia, que recibió el apoyo del 97.3%, que es la prohibición de los contratos secretos. Contrato público, contrato donde está involucrada la nación, jamás puede ser secreto. ¿Por qué? Porque los representantes, los gobernantes, son eso, son mandatarios, son representantes, no pueden trabajar de espaldas a quien les dio el mandato. Pero esa barbaridad, ese oxímoron jurídico, político, filosófico, se ha plasmado en una realidad que nadie quiere alterar y que el pueblo la avala con su voto. Pero nosotros la vamos a llevar al Parlamento. Volver a un sistema democrático donde no haya impunidad institucional. La Fiscalía General da impunidad institucional a las grandes corporaciones y a los gobernantes. Y palo y cárcel al de abajo. Volver al sistema democrático, volver a la Constitución de la República. Promover la industrialización, promover la ruralización. Y con respecto a UPM, promover algo muy importante. Primero, pedir el desarchivo de mi denuncia penal. Y segundo, pedir un férreo y estricto control de cómo están funcionando las plantas de UPM. Porque yo estoy seguro que están contaminando para ahorrar, para llevarse el dinero a Finlandia. Bueno, ahora siendo diputado creo que vas a tener más fuerza justamente para acceder a determinadas cosas que antes no podías. Correcto, vamos a tener todo un equipo de secretarios, vamos a agotar todos los que nos dé el Parlamento y además vamos a tener secretarios rentados por el partido, pagados por el partido. Escuché que Delgado y Orsi, por otro lado, habían intentado que vos los apoyaras. La pregunta mía es, ¿vos pensás que sirve para algo que alguien diga yo apoyo a tal? Es decir, tus supuestos votantes van a apoyar a ese candidato. ¿Por qué lo hacen? Pienso que ellos entienden de que sí, de que un llamado a votar podría ser muy importante. Votaste la papeleta de sí. La pregunta es, si el Frente Amplio intenta cambiar la reglamentación actual y te dice, bueno, Gustavo, vamos a cambiarla, necesitamos tus votos, ¿vos estás dispuesto a darle los votos si pensás que es un... Obviamente no vas a conseguir todo porque se sabe que vos justamente estás en minoría, pero si se puede conseguir algo, ¿vos apoyarías? Todo lo que beneficie al jubilado y al pensionista necesitado y todo lo que le quite privilegios al jubilado y pensionista privilegiado, contará con mi voto.
¿Pensás, como habías dicho la otra vez que viniste acá, que Orsi iba a ser el presidente? ¿Seguís Sí. pensándolo? Sí, Porque ¿qué no cambió? por lo mismo que dije la otra vez. Perfecto. Me gustaría saber, el día de mañana va a pasar tu pasaje legislativo y tal vez vos querés que te recuerden por algo. ¿Qué quisieras que la gente recordara de vos, de tu pasaje legislativo? Haber marcado un mojón histórico en la ética política. Gracias, Gustavo. A ti. Nos vemos en el próximo Vértice. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.